el movimiento muscular, pero los hombrecitos están equilibrados. Cuando la dermis y todos los tejidos van perdiendo grosor, porque los músculos se adelgazan, ¿verdad que sí? El tejido óseo se adelgaza y la dermis también, perdón, todo eso viene junto. Entonces, ¿qué pasa? Ese tejido está muy delgado y el músculo se vuelve hiperfuncional para poder sostener arriba el tejido descendido. Por eso es que ustedes no ven a un bebé de 6 años con arrugas frontales ni con arrugas glabelares. Nosotros comenzamos a arrugar más cuando nuestra piel y nuestras estructuras internas están más adelgazadas. ¿Por qué miomodulo? Yo antes de colocar un hilo tengo que ayudar a que mi piel y mi dermis tomen grosor, a que mis huesos estén en una condición óptima en la medida que pueda, a que el paciente entonces con su musculatura también realice algún tipo de ejercicio facial, o tenemos otras electroterapias disponibles en el consultorio como los dispositivos TENS o algunas otras cosas que nos pueden ayudar a que la reposición de los tejidos sea buena y entonces en ese momento ya la lucha no es tan fuerte. Y ¿qué hace el ácido hialurónico? El doctor Di Maio decía, bueno, con el ácido hialurónico yo logro un mayor grosor de las estructuras dérmicas y actúo también en el músculo, miomodulo. Esa es la miomodulación. Asimismo, entonces tenemos que evaluar la piel de nuestro paciente para poder tener un buen diagnóstico y una terapéutica efectiva. Abordaje de las complicaciones. Ya van a ver 2 foticos de complicaciones que les traje. Procaína intralesional. Me duele, doctora, no aguanto. Es que yo siento que se me fue ese dolor hasta aquí, mira, hacia arriba. Me dolió hasta el cuero cabelludo. ¿En qué pienso? Una sensibilidad nerviosa. Me duele, doctora. Lo que pasa es que, mira, yo me medio hago así y eso me arde. ¿Qué está pasando? Hiperalgesia. ¿Con qué lo voy a calmar? Gabapentina. Y también procaína, en el momento cuando ya la persona te dice, uy, pero es que me arde, siento algo raro ahí, colócanle procaína. Nosotros logramos desbloquear un poco esa intercepción allí y repolarizar lo que laceramos, esa lesión. Luego, si es necesario colocar gabapentina, debo hacerlo, nunca lo he necesitado. De verdad, bueno, no he tenido esa complicación y espero no tenerla. Analgésicos, esteroides, antibiótico-terapia, ultrasonido en algunos casos, y si necesito degradar, tenemos aparatologías como la radiofrecuencia fraccionada sin agujas o con microagujas, donde si yo necesito degradar un hilo PDO o un hilo sensible al calor, yo puedo colocar allí radiofrecuencia, no se va a quitar en un día. Tienen que tener un poquito de paciencia. Ácido hialurónico en el caso de los hilos PDO, porque ellos tienen sensibilidad también y se degradan con el agua. Hay que soltar las espículas ancladas porque a veces el paciente se va y les refiere una molestia. Es que me duele, mira, yo me muevo y me hace clic, me suena algo extraño allí. Esas son unas espículas que están ancladas, hay que hacer unos ligeros movimientos de presión y soltarlo. Con un masaje y con una presión lo soltamos. En el momento le va a doler, pero luego va a sentir alivio, porque las espículas se van quedando ancladas y siguen soltando en los días. Y yo no puedo decirle al paciente, eso no te está pasando. Sí, está pasando. Extraer el hilo en el caso de que sea necesario, porque sabemos que si yo coloqué hilos espiculados y lo halo, yo estoy desgarrando tejido. Ya esa espícula está allí. Cuando usted ala fuertemente, eso se va a desgarrar. O sacarlo hasta donde pueda, si es que estoy teniendo rechazo de sutura, y esperar la evolución de ese paciente. Esta es una complicación de un hilo espiculado colocado muy superficial. Existe mucho, se ve mucho. A mí me pasó, sí me pasó una vez. Esta no es una complicación mía, pero sí me pasó una vez. Estaba dictando clases y a mí de verdad cuando estoy haciendo mis cosas me gusta estar tranquila, pero me empezaron a interrumpir, a hablar, la doctora que estaba organizando me estaba sugiriendo otras cosas y de verdad les digo, en esa incomodidad la paciente fue la que pagó los platos rotos
Y decidí, desde ese momento dije, mis cursos los doy yo sola. Si se preguntan por qué doy cursos en mi consultorio, porque me gusta hacerlo a mi manera, a mi ritmo y con calma. No presionada de que están 7 doctoras que se quieren colocar hilos y entonces como yo les quiero vender hilos, venga todo el mundo que esto es un mercado libre aquí. Eso no me gusta a mí. Las cosas si se aprenden hay que hacerlas bien. El que va conmigo sabe que soy pausada, que soy detallada y así mismo vamos a hacer la práctica. Motivo por el cual al terminar la teoría van a tomar café, ir al baño, tomarse su aguita y cuando estemos en la práctica, tranquilos. Si tienen alguna pregunta, la anotan y me la dicen al final para yo poder trabajar tranquilita. Porque entonces en ese desespero, ¿qué aguja metió? ¿Cómo la metió? ¿Que si la metiste para allá, para acá? Ahí puede pagar el paciente de repente alguna cosa que uno no sabe si prestas atención aquí o allá. Entonces la práctica la vamos a hacer muy pausada, detallada. Voy a tratar de decirles el paso a paso y les grabé también un video que se los vamos a compartir en las redes para que ustedes más o menos vean la aplicación de los hilos, que no es el de hoy, sino es otro que grabé muy bonito para que lo pudieran ver a detalle. Esa es una de las complicaciones más frecuentes, los pliegues morados, hematomas. El paciente puede tener hematomas, hay que decírselo, a veces van a ponerse hilos y tienen una fiesta el sábado, pero ¿qué es eso? Entonces hay que estar súper pendiente. Complicaciones tardías, pasa, mire, pasa. Y como dicen, mamá de médico, médico o familiar de médico se complica, sí, ay mira doctora, ayer una caidita fracturada. Pero es que es una cosa que uno tiene como un imán para que todo sea más complicado. La- sí. Entonces, las complicaciones pueden surgir a los días, podemos tener infecciones tardías también. O sea, si el paciente se rascó y todavía hay un proceso inflamatorio, puede haber infecciones, puede haber rechazo a sutura. Esta es una foto de internet, pero sí, todas estas complicaciones pueden suceder. Ok, ¿dudas hasta aquí? Sí, ¿dudas hasta aquí? Vayan anotando, pues y al final hacemos sesión de preguntas y respondemos para que nos rindan. Ok, vamos a hablar de Valencia Dobel. Déjenme tomar agüita. Son hilos espiculados, pero en la misma cánula, que es una cánula 14, vienen 2 porciones de hilos, unos hilos espiculados de material PDO, con un anclaje genial, a mí me encantan. Usted pone un Valencia Dobel y ala y eso ala, pero sabroso. Parece una guaya, de esas guayas que piden los pacientes. Claro, lógicamente, cánula 14. De hecho, no existe aguja que no tengamos en el consultorio que abra ese hilo. El propio hilo trae una agujota, que es grandísima, para poder aperturar. Ni siquiera la 18 apertura para pasar esa cánula. Entonces, el Valencia Dobel tiene 2 porciones de hilo, así como lo están viendo allí, y esas 2 porciones vienen con uniones compactas para evitar que se rompa. Y en todo el trayecto del hilo vemos esto, más las espículas que son realmente gruesas. La singularidad es que este diseño también tiene las espículas multidireccionales y eso ayuda a que el desplazamiento del tejido sea menor. ¿Dónde yo voy a colocar un hilo de Valencia Dobel? ¿En una cara delgada? Imposible. Realmente tiene que ser un buen panículo adiposo. Tenemos que entonces colocar un buen vector y acompañarlo también de algún otro hilo que me ayude a evitar el desplazamiento. Doctora Jenny, ¿el hilo trae una aguja para hacer la apertura? Sí. ¿Qué número la aguja? La aguja, si es la 14, debe ser una 12. Sí, la cánula debe ser una 12. Yo esas agujas solamente las he visto con este hilo. Solo con ese hilo, ¿ah? No las he visto en ningún otro lado. De hecho, tiene un diseño que es como un diamante, es puntiagudo. Y a veces tú intentas ingresar con la aguja y te cuesta. Hay que colocar un buen abón de anestesia, preferiblemente con epinefrina, porque cuando vas a pasar con la fuerza de apertura se te puede pinchar un vaso ahí y la sangre no va a ser normal porque no estás pinchando ni siquiera con una 18. Si con una 18 el vaso empieza a ser así, mucho más con esta aguja, ¿ok? Entonces, si trae su propio hilo, si se nos dañó el hilo, bueno, perdón, la aguja, si se nos dañó la aguja de apertura, hay que cuidarla porque
el sobrecito de 2 trae una aguja de apertura. Y no hay más. Yo no sé ni dónde comprarlas ni nada. Esas no vienen por separado. Ok. Los hilos espiculados tienen una textura de púa que proporciona mayor elevación. ¿Para qué lo utilizamos? Para todo lo que hemos hablado. Incluso a mí me encantan estos hilos para corporal. Para corporal sí me gustan, ¿se dan cuenta? Quieren elevar, para los que son médicos, pues un ombliguito un poquito caído. Podemos utilizar los Balancia Double porque tienen mayor fuerza de tracción. Son más gruesos, porque los que han intentado trabajar abdomen saben que si el efecto se pierde en cara, mucho más en abdomen, muchísimo más. Ok, podemos utilizarlo para parte inferior de la cara, contorno de la mandíbula, eliminación de arrugas alrededor de los labios. Pues no, la arruga alrededor de los labios va a ser por tensión, no porque usted está colocando el hilo allí. Y bueno, por supuesto, tiene un efecto de bioestimulación y es un hilo perfectamente diseñado para corporal. En esa parte de manos no los colocaría en manos, en abdomen sí, en glúteos no sé, porque es un PDO. Si tenemos ácido hialurónico, el doctor perfectamente va a explicar la clase esta tarde. Para un glúteo, ¿qué voy a hacer yo metiendo un hilo PDO allí? ¿Y cuántas veces voy a estar yo abordando ese glúteo con hilos que se van a degradar rápido? Pues no lo haría, pero para abdomen sí. En cuello sí, para reborde mandibular es muy lindo. Ok. Principio de funcionamiento, bueno, ya lo sabemos, por sus espículas hay que colocar anestesia. En comparación con otro hilo espiculado, pues entonces tiene una mayor duración y efecto de elevación después del procedimiento. Allí tienen el diseño del hilo, que es un hilo prácticamente tipo mesh con un efecto lifting. ¿Qué particularidad tiene este hilo? Este hilo tiene un pitillito aquí, ¿sí lo ven? ¿Ven? Y aquí abajo, ¿saben que los hilos espiculados traen la porción de hilo y el hilo sale aquí con un guiador? Bueno, este no. Vieron que el hilo está insertado completamente dentro de la cánula. Cosa muy favorable. Ventaja de este hilo, puedo entrar y retroceder cuantas veces quiera. No voy a romper el ligamento porque si yo choqué, retrocedo. El hilo no me queda anclado. Es una ventaja muy importante. Detalle técnico. Si yo no saco el pitillito que está allá arriba, voy a volver a sacar la cánula con el hilo. Entonces, cuando ya yo introduzco mi hilo, sé que estoy en el plano correcto, estoy con mi otra mano tensando el tejido para ayudar a que el hilo quede anclado donde yo quiero, entonces suelto este pitillito que está aquí, empujo el hilo hacia adelante para que salga por el orificio y esas primeras espículas se anclen y luego entonces procedo a retirar mi hilo. Si yo no saco esto, el hilo se me va a quedar allí. Entonces, ay, pero doctora, ese hilo no sirve porque yo le daba y el hilo se volvía a salir. No, se salía porque no estamos aplicando el procedimiento correcto. Cada cosa tiene su razón. Ok, aquí tienen las longitudes de este hilo. Aquí está, el calibre de la cánula es 15G y el calibre de la aguja 14. ¿Sí lo ven? Entonces la aguja de apertura tiene que ser una 12, porque yo creo que 13 no es. De una 12. Ellas vienen 12, 10, 8. Nunca he visto una aguja 8. Contraindicaciones, las mismas de los otros hilos. Por supuesto, pacientes con cáncer post-COVID no se pongan a inventar. De verdad, no es necesario. Vamos a llevar a nuestro paciente a otros procedimientos y luego a los hilos. No usar si el paquete está dañado, no reutilizar el producto, no reesterilizar la cánula, no reesterilizar la aguja. Son productos que vienen para un único uso y por supuesto para descartarse. Sí, cuando vayan a hacer una pregunta me pidieron de la parte técnica que tomen el micrófono para que realmente pueda quedar grabado. ¿Será esta? Ajá. No toque la superficie tratada durante las 6 primeras horas, no aplicar cosméticos decorativos ni maquillaje, no sobrecalentar
el área de inyección, incluso la luz, cambios extremos de temperaturas, baños, saunas, sabemos que no, puede haber algún tipo de infección. Durante los primeros 3 días, bueno, mantener la cabeza elevada, yo le digo al paciente siempre tratar de dormir boca arriba con una almohadita de cuello para que no te me pises la cara. Hay pacientes que aceptan el adhesivo, hay pacientes que no, no todos aceptan el kinesiotape, pero bueno, entonces usted le da la opción de colocarle unas curitas y le dice que tenga mucho cuidado de no rascarse y que se limpie bien esa zona. Durante 3 semanas después del procedimiento, cualquier presión directa sobre la cara y áreas tratadas y bueno, todas las indicaciones, puede lavar el cabello, no se va a ir a la peluquería, ¿verdad? No se va a ir a tatuar unas cejas porque ellas inventan bastante, las pacientes son terribles. Están a veces hasta recién operadas y se van a ponerse unos hilos, cónchale, vale, pero ¿por qué hacen eso? Entonces, precauciones, bueno, es un producto de uso médico, es un hilo bastante fuerte, bastante delicado, donde tenemos que tener la pericia de saberlo colocar. Fecha de caducidad, 1 año desde la fecha de producción. Esa es otra cosa importante de tener un proveedor responsable de nuestros hilos. También pasé por muchas cosas. Yo antes de repente quería tener muchos hilos en el consultorio y cuando iba a ver los hilos estaban dañados. Porque si no tenía el volumen adecuado de pacientes, el hilo se secaba y se dañaba. Entonces, muchas veces es mejor ir comprando lo que vamos a utilizar y tener una reserva, pero una reserva media de los hilos, porque si no son bien conservados, se dañan. Vamos a los hilos doble aguja, los hilos velvet. La ventaja de los hilos doble aguja, ya tengo más de 1 año y medio utilizando hilos doble aguja, es que nos permite hacer otros trazados bastante distintos a los hilos que tienen cánula y que como vienen de doble aguja son más largos. Mi limitante en tener un hilo montado en una cánula de 100 es que el hilo mide 100 o 150 milímetros, estamos hablando de 15 centímetros, entre la porción que está dentro del hilo y la porción que queda afuera. Con estos hilos velvet nosotros tenemos 290 milímetros, es decir, 29 centímetros de hilo, o 440 milímetros, 44 centímetros de hilo. ¿Qué hago yo con un hilo de 44 centímetros? ¿Qué hacen? Bueno, le dan la vuelta, un cintillo, lo amarramos de todo. Bueno, aquí algunas amigas que son, concha, le tienen esa mente, me dijeron, déjamelo ahí, que yo lo halo y me lo amarro. No, pero no es para eso, es para establecer diferentes trayectos. Esa es la ventaja del hilo velvet. Este hilo velvet viene en presentación PDO, Ronald hasta ahora nos está trayendo PDO, y también viene en poliláctico. ¿Sí? El poliláctico, por supuesto, es más duradero, pero también es más rígido. Y aquí en Venezuela yo siento, no lo sé, que la experiencia en hilos doble aguja todavía no es amplia como para pasar al estrato superior, que es el uso de hilos de poliláctico, porque si no sabemos manejar primero el doble aguja con PDO, si halamos el poliláctico se nos puede romper. Entonces vamos como los bebés, vamos paso a paso. Vamos a utilizar primero los velvet PDO, no sé si esa fue la lógica de Ronald, pero yo pienso que así ha de haber sido. Y luego entonces pasamos a los de poliláctico y no sabemos si pronto nos vienen algunos híbridos, así como tenemos el de cono PCL, PLLA, que el laboratorio diga, hago un híbrido de un hilo largo. A mí me encantaría, porque de verdad el híbrido es maravilloso. Como les digo, cada hilo tiene lo suyo. Este hilo de PDO tiene un diseño bonito, a mí me gusta, miren el diseño. Él es un diseño de cobra. En el monofilamento único no me sale un montón de espinitas, un montón de espículas, sino que en el diseño de cobra hay un poquito de mayor separación y sale una muesca del hilo, que es lo que hace la función de espícula. Quiere decir que el anclaje de hilo cobra es superior al de otros hilos PDO que solamente tienen las espinitas saliendo hacia todos los lados. Es un poco más fina la sutura, sí, no es el grosor de una sutura que viene montada en una cánula 18, pero tiene muy buen anclaje, tan bueno que en el video que les voy a mostrar, y lo hice adrede, yo hice un trayecto con la paciente donde quedan unas muescas de retracción del tejido que cuando tú lo alas mucho parece que el paciente tuviera un hueco en la cara. Y al trabajar con hilo doble aguja eso pasa mucho. Cuando tú retraes, como el hilo es largo,
tú estás haciendo tu tracción y queda siempre una muesca, que es lo que te indica que el hilo elevó aproximadamente 1 centímetro. Esas muescas desaparecen. ¿Desaparecen en cuánto tiempo? En 1 semana, en 2 semanas, incluso hasta 3. Por ahí me decía una amiga doctora que está por allá sentada, yo no puedo mandar a mi paciente así para afuera porque me mata, imagínate que lo vean con esos huecos en la calle. Bueno, entonces usted no le puede hacer a una paciente delicada ese procedimiento. Si usted lo va a hacer, usted le dice a la paciente, mira, te pueden quedar unos huecos, ¿estás dispuesta? Sí. ¿Eso te va a desaparecer unos días? ¿No hay problema? No. Si la muesca no desaparece, yo voy a necesitar que tú vuelvas para soltarlo con una técnica de subcisión y ya no pasó nada, pero te puede salir un morado. ¿No hay problema? No. En todo eso tenemos que estar de acuerdo, porque si usted le realiza ese procedimiento al paciente y no le dijo que iba a salir con unos huecos en la cara, lo pueden fusilar. Entonces hay que decirle al paciente todo, cómo puedes quedar. Esto es un procedimiento, prácticamente una cirugía. Yo le digo a la paciente, imagínate que esto es una cirugía y que tú tienes que tener los cuidados de una cirugía con antibióticos, con tus vendas, te pueden ver huequitos, tienes que curarte allí, no te puedes estar tocando, no te puedes estar rascando, tu esposo no te puede hacer así, que no te haga así. Yo todas esas cosas se los digo. No se puede ir para el gimnasio, no puedes ir para la playa, puedes hiperpigmentar. Todas esas cosas debemos explicárselas. Porque entonces el pecado es porque el pecado es por omisión. ¿Por omisión de qué? ¿Y de quién? Del médico que no le dijo nada, porque a mí me interesa que la paciente se lo haga, porque si le digo todo se asusta y no se lo va a hacer. Pero hay que hablar de las complicaciones, motivo por el cual yo hoy les quiero hablar de eso. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a aprender hilos, nadie me hablaba de las complicaciones. Nadie me enseñó unas cejas. Yo no sé, mis amigos aquí, todos los que están hilos, entonces te enseñaban el más fácil aquí. Ay, yo quiero ponerle las cejas. Nunca había práctica de cejas ni de lo más complicado y nunca te decían aquellas cosas que podían hacer en complicación y cómo tú las podías resolver. Efecto lifting de duración hasta 2 años. Como ven allí, vienen de PDO y de PLLA. Esos son los grosores. Incluso hay unos de 600 milímetros. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros con un hilo de 60 centímetros aquí? No, todavía no nos toca, menos que sea corporal. Ya eso se lo dejamos al doctor para unos glúteos o para que me cosan de aquí a aquí. Porque hay gente que dice, tú no me puedes coser, doctora, de aquí a aquí, no importa, tú vas a poner un hilo y me lo amarras aquí. Eso es lo que provoca, ¿verdad? Pero, pues nosotros hasta ahora estamos utilizando 290 milímetros y 440. Este es el diseño. ¿Cuál es la otra ventaja del hilo velvet? A mí me encanta la aguja. La aguja viene en una espátula recta. ¿Qué permite esta espátula? No es el diseño de aguja redonda. Permite que el hilo velvet deslice fácilmente por el tejido. Va como una colita de pescado y eso pasa rapidito. Entonces, esa espátula nos permite, si bien no hacer tanto daño en el tejido, sí, pero sabemos que podemos romper cualquier cosa con esa espátulita, entonces tenemos que ir en el plano correcto. ¿Cómo viene? Entonces aquí está el calibre de la aguja, es una aguja 19, aquí tenemos el largo de los hilos y bueno, aquí tenemos las zonas de corrección que ya vamos a ver los marcajes de los hilos velvet. Este marcaje era muy característico de los hilos aptos, ¿verdad? Mis doctores que pusieron hilos aptos, ese era uno de los marcajes. Entonces yo llegaba y colocaba mi hilo apto aquí y el otro lo llevaba en una curva para que mi pómulo se reposicionara. ¿Qué pasaba con ese hilo apto, que es un hilo no reabsorbible? Ese hilo apto tenía espículas, pero las espículas se deforman. ¿Sí o no? Entonces al final veías al paciente con la deflación del tejido y muchas veces se notaba el hilo porque es un hilo rígido. Entonces el hilo rígido se le doblaban las espículas y notabas que el hilo estaba allí colocado. Ese fue el problema de los hilos no reabsorbibles o los hilos aptos, que son bellísimos siempre y cuando sean bien aplicados y bien colocados, pero yo me quedo con los reabsorbibles. Definitivamente prefiero algo que se pueda colocar cada cierto tiempo y que el cuerpo lo asimile de una forma diferente para evitar reacciones inmunológicas o luego tener que retirar ese hilo. Marcajes de los hilos doble aguja. Los hilos doble aguja casi siempre se colocan en trayectos de B, porque ese trayecto de B me ayuda a entonces tener un punto fijo
yo saco mi hilo hacia acá y la retracción o el anclaje va a ser hacia atrás. Hay otros trayectos que los vamos a ver más adelante, los he ido aplicando hace poco, es un trayecto en U, que lo enseñó el doctor Víctor García en una clase con unos hilos doble aguja también, y me encantó. ¿Por qué? A ver, ya les doy el análisis. Cuando yo hago este trayecto en B, el anclaje es bien bonito, sí. Pero si yo quiero traccionar un poco más, si aquí yo tengo un ángulo, cuando yo esté tensando el tejido hacia atrás, y a lo mucho, puede haber un desgarramiento del tejido, ¿sí o no? Yo puedo traerme el hilo y voy desgarrando, desgarrando y desgarrando, y en ese trayecto en ángulo el hilo se viene. En el trayecto en U es más difícil, que es el que hoy les voy a enseñar. El trayecto en B es bonito, muy bonito. Comiencen con el B, por eso lo puse en ese orden. Yo no sé hacer el otro, arranco por el B. ¿Tiene efecto? Sí, tiene efecto. Tengo más experiencia, me voy con la U. Ya van a ver por qué es la U. Existen trayectos rectos y Marcos me comentaba, y me gustó bastante ese basamento. Me dijo, viste Jenny, que los hilos, no los voy a nombrar, los hilos de cono que se colocaban hacia arriba siempre han sido los que generan mejor anclaje y mejor efecto en el tiempo. ¿Por qué? Porque un hilo colocado en trayecto recto se ancla ¿hacia dónde? Hacia cuero cabelludo y hacia fosa temporal. Si yo tengo una aguja fina, que no es una cánula, y el hilo va en un trayecto recto, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy dejando mi hilo anclado en mi zona fija y la otra porción del hilo donde voy a hacer una retracción, lo hago en la zona móvil y se mantiene mayormente el efecto. Seguimos aquí, perdón, a ver, abajo. Trayecto en U, este me gustó bastante para mis amigos que están ya bastante expertos. Me gustó, ¿por qué? Porque yo dije, cónchale, si yo logro bonitos resultados en un trayecto en B, ¿qué beneficios me trae el trayecto en U? Y vi un video de un doctor italiano y dije, ay, me gustó, no lo hace ni siquiera corto, lo hace largo, porque entonces él hace un punto A, un punto B, y entonces saca una aguja por aquí y saca otra aguja por aquí. ¿Qué tan fácil puede ser que ese hilo se me desplace? Menos, porque yo estoy dejando una base de hilo aquí completa. Oye, tendría que alar demasiado para desgarrarme el tejido hacia acá, y la otra porción del hilo la estoy anclando hacia acá. Entonces tengo un triple anclaje y mayor base. Eso me encantó. Entonces yo decidí aplicar la técnica, que no sé si será de ese doctor, yo la vi en internet, pero me encanta porque hace completa la base desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. En el video que van a ver, yo dije, ay, ¿ahora qué hago con 44 centímetros de hilo? Porque tenía el hilo más largo, me da lástima botar ese hilo, ¿vale? Me quedaba bastante porción, tenía los velvet largos, y entonces hice una U aquí, luego aquí saqué la aguja, salí aquí como está así, pero dije, ¿y por qué no utilizar ese que me quedó y lo coloco así? Y así lo hice. Van a notar una retracción de un huequito que yo sé que se va a quitar, de hecho ya está desapareciendo. La paciente siente un poquito de presión, hay que ver hasta qué punto la paciente tolera o no tolera. Son técnicas más delicadas donde yo tengo que estar pendiente y encima de mi paciente, pero me funcionó chévere. Entonces hice, no sé cómo se llamará eso, pero hice así una U con este trayecto aquí complementario y salí por este huequito. Me fue chévere. Cada uno puede crear lo que desee. Como les dije, el doctor Sulamanek se agarra una de 200 y las lleva y las trae, hace como un zigzag. Lo importante que es que funcione, que el paciente salga contento, que no se lesione, que yo no esté dañando ninguna estructura y que esté pendiente de mi paciente en todo. Entonces, bueno, ya van a ver el resultado. Aquí, vamos a ir hacia atrás. Esto es un video, pero no sé si corre en la presentación. Si el muchacho que está allá atrás puede ver si corre, le da play allí. Es una aplicación de hilos. Ah, no, esta es la otra. Ya va, disculpa, pero no es... Ah, bueno, este es el video de mi paciente. Luego vemos esta. Eso es con hilos velvet.
Siempre a mí me gusta buscar la porción media del rostro porque hay que tratar de tener la mayor simetría posible. Yo quería que el hilo anclara igual de los dos lados, siempre hago el marcaje, quería llevarlo hacia cuello, pero después decidí hacerlo en el trayecto mandibular. Sin embargo, ese trayecto no sería imposible de realizar siempre y cuando tengan un buen criterio de aplicación. Es importante marcar muy bien por dónde entro y por dónde salgo, porque la diferencia de los hilos doble aguja es que yo tengo que entrar exactamente por el mismo orificio. Si yo me desplazo medio milímetro menos, el hilo va a quedar por fuera y tengo que cortarlo. Entonces pierdo el trabajo. Por el mismo punto donde ingreso, por ese mismo punto, debo nuevamente colocar la otra porción de hilo. Allí tienen dibujada la U. Anestesia con epinefrina es sumamente importante para mí, siempre y cuando el paciente lo permita. ¿Puedes utilizar cifarcaína sin epinefrina? Sí, pero si el paciente tiene tolerancia, nos va a ayudar a que sangre menos el tejido. Esa es la bolsa del hilo Velvet, como les dije es de 44 centímetros. Fíjense cómo viene presentado, las agujas en tipo espátula. Nosotros retiramos el hilo y les voy a dar unos tips. Cuando trabajo con hilos de doble aguja, trabajo con un campo estéril, porque evidentemente cuando uno está insertando una porción de la aguja, la otra queda suelta. Entonces es importante tener un campo en la zona central del tórax del paciente y tener una gasa trenzada para que esa gasa trenzada es la que me va a sostener la otra aguja que está allí descansando. Generalmente me gusta trabajar con pinzas a la mano, tijeras a la mano y si es posible algún crail, por si acaso hay que agarrar la aguja, tensar y evitar contaminar tanto al tocar ambas agujas. A veces su asistente quiere ayudarla porque se le cayó la aguja, porque entonces viene con el guante a estar tocando, no me toque nada allí, eso todo está en el campo, se le dice a la paciente no meta la mano para acá, esto está estéril. Allí ven que se está ingresando el hilo. Debo pasar exactamente por el mismo punto donde ingresé para entonces dejarlo y luego voy a hacer la tracción hacia acá para entonces trabajar todo lo que es la zona del pómulo y arco mandibular. Me ayudo con una tapa de la aguja 18 en este caso para poder sacar la aguja y que no sea tan traumático. Si ya ustedes tienen calculado el punto donde van a salir, en ese punto también es importante aplicar anestesia al paciente porque es molestoso, realmente nos estamos superficializando con la aguja y molesta. Ahí ven las espículas, ¿vieron qué bonitas? Entonces la tracción es hacia atrás, sin embargo allí decidí llevarlo hacia arriba porque dije, bueno, me quedó bastante hilo, miren todo lo que quedaba allí. Traccioné primero antes de reinsertar para lograr tener la reposición de mi tejido y después volví a ingresar hacia arriba. Hay una parte del video donde pueden ver la mitad de la cara trabajada y la mitad no. Desliza muy fácil, vieron que yo no hago ningún tipo de fuerza, eso pasa como pez en el agua. Yo creo que ese diseño de espátula es para que de verdad deslice muy bien y ya uno sale por el mismo orificio. ¿Qué pasó allí? Uno siempre está creando, quiere lo mejor para el paciente y quieres reinventarte para que el resultado sea más duradero. Yo le dije a ella, ¿estás dispuesta que si te queda una muesquita la vas a aguantar unas 2 semanas? Sí, Jenny, no hay problema, porque yo quiero que realmente me recoja más el tejido. Bueno, y ahí está, allí lo ven, miren, aquí está mi huequito, ¿sí lo ven? Mitad trabajada y mitad no. ¿Cuánto logré con mi hilo reponer? Bastante. ¿Cuántos hilos utilicé? Un solo hilo. Es como que hubiese utilizado 4 hilos espiculados en un lado, pero no estoy haciendo mayor trauma con una cánula. Allí la tienen, ven que el efecto inflamatorio
no es notorio, sin embargo, hay que estar pendiente de los pacientes. Ella es una mamá de médico, y ustedes saben que siempre todo puede pasar. Yo quería que viniera hoy para que la vieran. Pero bueno, lamentablemente hizo un edema importante de un lado de la cara que yo infiero que fue por rascado o por algún patógeno que ingresó allí. Le mandé, ¿cuál es mi conducta? Antibiótico-terapia, esteroide, ahorita está con tratamiento con esteroide, y en caso de que el problema continúe un poco más, que sea un rechazo a sutura, yo no puedo ponerme a sacar esa sutura, o sea, ya no. Que estaba conversando ayer con mis amigas, que son mis amigas de auxilio y rescate cuando tenemos algún problema, muchas aquí lo son, y como les digo, no nos las sabemos todas, más bien somos un equipo de trabajo. Estábamos conversando que precisamente una doctora muy experta también en hilos recomendó una vez infiltrar Kenacor diluido en todo el trayecto del hilo en caso de que nosotros estemos sospechando alguna fibrosis o algún rechazo a sutura. Ahora, bien diluido, porque estamos claros que el Kenacor causa retracción del tejido y causa hipopigmentación. Entonces, primera opción, esteroide vía endovenoso. Segundo, si lo amerita la paciente continuar con esteroide vía oral. Si no responde al primer antibiótico, yo tengo que rotar mi antibiótico terapia. O sea, nunca dejamos de ser médicos, nunca. Y ojo, yo decía, ¿por qué se me está presentando esto cuando yo voy justamente a dar la charla de hilos a los doctores? Y dije, ¿se los digo o no se los digo? Claro que se los tengo que decir. Porque es que si no, no somos médicos. ¿Para qué yo les estoy dando esta charla? Bueno, para eso se lo doy a una persona con un conocimiento bajo que piense que todo es normal y que vivimos en Disney o en Narnia. No, esto es una paciente real, mamá de una doctora, yo tengo que estar encima de mi paciente. Esta mañana la llamé, la estoy llamando desde el jueves, se siente mejor, se siente nerviosa, porque díganme, ¿quién de ustedes que se ha inflamado alguna vez no se pone nerviosa? Entonces hay que tranquilizar al paciente. Me agradeció la llamada esta mañana, les voy a ir comentando cómo está, pero son cosas que pueden suceder. Y fue 8 días después, motivo por el cual yo estoy segura que es una infección por rascado. Entonces uno tiene que decirle al paciente, no te toques la cara, no te hagas nada, no te vayas a la peluquería, porque el paciente realmente a veces ni siquiera se cambia el tapaboca. Cuidado con eso, porque el hilo velvet es maravilloso, y le dije, yo lo he colocado a pacientes y de verdad esos hilos son lo máximo. Pero que hay allí, bueno, a lo mejor, mira, en el trabajo no me quité el tapaboca, me volví a tocar, ¿saben? Hay que educar al paciente en que esas son cosas que pueden suceder. Y de hecho está bastante tranquila y está bastante bien. Miren el resultado, yo estoy segura que ella va a quedar muy linda después, porque si ven la reposición del tejido lateral no es tanto porque yo no le trabajé cuello, pero en la foto frontal ella quedó muy linda. En mi cara trabajaba con hilos, en mi cara trabajaba sin hilos, y su resultado va a ser maravilloso. Miren en el descenso cómo hay una reposición una semana después y estaba perfecta. Por eso es que les digo, yo puedo pensar en reacciones y complicaciones inmediatas, mediatas y tardías. Eso puede suceder. Ok, vamos a hacer un pequeño bloque de preguntas antes de ir con el último hilo. Preguntas. Pónganse el micrófono. Doctora, ¿cuánto cree usted que dure ese efecto en el tiempo? ¿Qué efecto del hilo? Sí, de la sustentación. Al menos 1 año y medio, 2 años. Estos hilos son maravillosos, aparte de que tienen un sistema de preparación al vacío, estaba viendo, que hacen que el PDO sea un poco más duradero. En la ficha técnica que nos pasa Ronald, dicen que el hilo tiene un diseño y una preparación del PDO más compacto, de manera que nos va a ayudar. Ahora, ¿se degrada el PDO antes? Sí, pero yo no voy a estar aplicando hilos tan invasivos a cada rato. Prefiero hacer otros procedimientos que complementen el hilo.
Preparación de, sí, había tenido adipoestructuración y le habían hecho otros procedimientos. Entonces, bueno, sí se preparó radiofrecuencia y todo eso. Hay que ver ahorita qué es lo que puede estar causando esta reacción inflamatoria, pero yo estoy segura que es el rascado o es el tapaboca porque ella es muy inquieta. Aparte de que no dejó de trabajar. O sea, yo le dije, oye, este hilo amerita un reposo, pero ¿qué pasa? El paciente se siente tan bien que se va a trabajar, no guarda reposo, pero es que no fue que te coloqué una inyección intramuscular de complejo B, fue una invasión en toda la cara. Entonces, maquillaje, pintura, tapaboca, todo eso puede causar una infección. ¿Es un pecado? No. ¿Nos puede suceder? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Saber toda nuestra gama de antibiótico-terapia y darnos la mano unos con otros para ver qué se le ocurre a uno o al otro, hacer que sea más beneficioso el paciente. Se puede inyectar 5-fluoracilo, porque yo tengo médicos aquí que está descrito en todos el A, B y C, como cuando se me complica un paciente por ácido hialurónico, protocolo hialuronidasa. Llegamos a veces a un punto de sildenafil, 5-fluoracilo, una cantidad de cosas. ¿Tengo que estar preparada? Sí. Nadie desea que no, ¿verdad? Pero esas cosas, sin embargo, con antibióticos estoy segura que se va a resolver, porque pensando, 8 días después, eso es una infección por rascado. Así de sencillo. En esta misma complicación, este hilo era un PDO, ¿correcto? Este hilo es un PDO. ¿Por qué no acelerar la hidrólisis del hilo con ácido Porque hialurónico? todavía tiene algún proceso infeccioso, hay eritema. Entonces, cuando hay eritema no me gusta tocar nada. Ustedes saben que mientras no se resuelva el proceso infeccioso, ustedes le dicen, está eritematoso caliente, te infectaste. Te rascaste, el paciente te va a decir que no. Pero díganme, ¿quién se baña aquí en Venezuela con agua filtrada? ¿Quién se cambia el tapaboca cada rato? Si en cualquier punto puede haber contaminación, entonces seguramente allí hubo alguna contaminación y eso es simplemente un proceso infeccioso. Y disculpa, la otra pregunta que quería hacer era en la cánula del double. Es una Ajá. cánula blunt, Sí. tipo L. ¿Cómo No, es es la una punta? W, es redondita. De todas maneras, cuando ya la termine, la vamos a lavar para que la puedan ver y tocar. Sí, por allá. Pásense el micrófono. Hola Jenny, buenos días. Hola. Por aquí. Ah, hola. Hola Jenny, ¿qué tal? Unas preguntitas. En caso de que esos pacientes que han tenido alguna neuralgia del trigémino, bien sea incluso posherpética, que a veces Sí. quedan con crisis seculares de dolor, ¿en esos pacientes pudieras colocar hilo o prefieres no hacerlo? No lo recomiendo. Realmente esas neuralgias posherpéticas están bastante fuertes y ahorita hay un brote de herpes, ¿sabían? Sí. Hay un brote de herpes zóster, entonces de verdad es preferible no, porque la sensibilidad es bastante alta. Tengo una paciente que tiene hasta más de 2 años con un dolor posherpético y no lo ha podido resolver. Y pacientes Sí. tratados posparálisis facial, ¿tienes experiencia con...? Tampoco recomendaría un espiculado. Si se va a utilizar con fines terapéuticos, lo haría con los PDO, como lo sugería la doctora Gladys ayer, por su efecto más bien médico, más no por el efecto de lifting. Ok, normalmente, considerando que puede ser tratado como un procedimiento quirúrgico, no sé, de pronto se me ocurre, en vez de esperar que se presente el proceso infeccioso, colocar profilaxis. como Pues yo hacemos para ayer lo cirugías. pensé. Yo les voy a mandar de mi consultorio unas recomendaciones con mucho cariño, que son las que yo les doy a los pacientes y ya en esas recomendaciones va a estar el antibiótico. Es más, se los voy a comprar y se los voy a tener en el consultorio. Ni siquiera los voy a mandar a comprarlo. ¿Por qué? Porque miren, recuerden, doctores, antes nosotros hacíamos un procedimiento y no usábamos el tapaboca. Mis amigos aquí odontólogos, ¿qué no hay en esta boquita? ¿Qué no hay allí? Esa paciente sale, se puso a trabajar, tiene tapabocas puesto, adivina, adivinador, ¿qué sucedió? Opción B, yo se lo pregunté, porque me ha pasado. Un paciente, a una amiga le pasó, una doctora también que me comentó una vez, que tuvo una paciente que le dijo, mira cómo me inflamé por los hilos, está horrible, y se fue para la clínica. Claro, se va para la clínica, ¿qué van a decir nuestros colegas? Fue que te pusieron mal ese hilo, esa doctora ni siquiera tomó las previsiones médicas de esterilidad. ¿Qué tenía la paciente? Una infección dental. Muchachos, tenía una muela cariada
y tenía un absceso. ¿Quién me dice a mí que esta paciente no la tenga? Yo la voy a revisar y le voy a revisar la boca también, porque nadie me dice que no. Además, en mi cara, nada más. Me está rechazando la sutura sola. Es raro, es raro. Es una infección de un solo lado. Entonces, yo les digo, yo no sé ustedes, pero a mí un paciente se me complica y yo empiezo, me da taquicardia. Ay, Dios mío, porque uno empieza a pensar, ay, voy a tener que hablar con el cirujano plástico, me llevé un conducto, tapé una arteria. Ay, uno es exagerado, uno es así. Pero como le decía yo a mi esposo y a mi hija, mira, yo prefiero pensar en lo peor y ser exagerada a pecar de inocente. Porque entonces uno peca de inocente y ahí es cuando se te complica un paciente. Y yo le digo a mis pacientes que se me han complicado, cuando se complican las quiero más. Les digo, cuando se complican yo las quiero más porque ustedes son mi familia y si puedo te llevo para mi casa y duermes allá al lado mío. Yo soy así. Y mis pacientes que se han complicado hoy en día son mis amigas. Son mis amigas y siguen siendo mis pacientes y dice, Jenny, te la recomiendo con los ojos cerrados porque nunca te va a dejar sola. ¿Qué dice un niño cuando tiene miedo? ¿A quién llama? Su mamá. Como decía Oscar, ¿quién es usted cuando le pone un tratamiento a unos pacientes? Esos son sus hijos. Su paciente es su hijo. Y si tu mamá te dice, todo va a estar bien, tú respiras y te calmas. Entonces, eso tiene que decirle uno a un paciente, estará bien, no te voy a dejar solo, tranquila, no eres ni la primera ni la última, que se complica, hay cosas por hacer, más nada. Amiguita por allá. Saludos. El chacal, no es el chacal, ¿verdad? Que me va a preguntar. No, no, no. Al contrario, te felicito, porque esa sinceridad no tenías por qué decirlo y fuiste muy sincera. Solo no se los complican al que no opera ni al que no pone hilos. No, y les quería dar un tip, porque nosotros los cirujanos somos una escuela mucho más, digamos, agresiva en cuanto a asepsia y antisepsia, ¿no? Entonces, cuando uno siempre hace este tipo de cursos, por lo menos yo aprendí lo del algodón y estoy de acuerdo, que yo era gasa. Ajá. Pero no, yo les voy a dar un tip, porque yo siempre veo que esas tijeritas con las que cortan los hilos no son estériles, ¿no? Pero no es a manera de, yo lo he implementado y me ha ido fabuloso, son los hornitos UV, tenerlos en el consultorio. Porque el Herdez no esteriliza, tienes que dejar eso sumergido 24, 48 horas. Entonces, con limpiarlo con Herdez no estás haciendo nada. Pero si tú tienes tu hornito y tomar en cuenta que como la luz es lo que va a esterilizar, tienes que ponerla, no es sobre un plato blanco, porque le estás quitando que esa luz se refleje en todas las paredes y llegue a todas las zonas y poner la tijera abierta. ¿Ok? Esos hilos, mientras más gruesos son, el punto de entrada, eso queda abierto varias horas, varios días, no lo sabemos, y eso es una puerta de entrada. Entonces, con esa esterilización del marcador, aunque es más difícil, tratar de no marcar después que ya está abierto el orificio, porque se llena de sangre. Entonces, lo que sí les digo, porque he tenido tratar pacientes con Mycobacterium, eso no se lo deseo yo a nadie. Entonces, una infección por un estafilococo, ya al empezar los antibióticos se va a mejorar, pero sí hay que tener cuidado, es de los Mycobacterium. Entonces, le sugiero lo del hornito UV, es fabuloso. Yo de hecho tengo en el consultorio autoclave y hornito UV, entonces es mejor si son este tipo de material de acero inoxidable, esterilizarlo. Miren, soy fastidiosa con las muchachas, no me meta la mano, porque a veces la asistente me quiere ayudar y me mete la mano al campo, entonces no me gusta. Las pacientes también se tocan, porque ellos vienen a tocarse, me duele y tal. Entonces, allí en las uñas tenemos demasiadas bacterias. Entonces, de verdad, miren muchachos, lo decidí, los invito yo en mis recomendaciones desde ahora en adelante, mínimo un Vidroxil y tómense su analgésico y su antiinflamatorio. Pacientes con cejas, ya te voy a dejar hablar. Lo último, ¿saben dónde duelen los hilos? Aquí. Duele, y no duele un día, duele como 3 semanas, porque estamos hablando de estos músculos que están alados. Yo le digo a la paciente, te duela o no te duela, te me tomas el ibuprofeno. No me interesa, no, porque la otra vez me escribió una amiga, por cierto, Edith, que le colocamos, ay Jenny, es que estoy una cosa, me estoy preocupada, no me puedo ni peinar.
Ah, y tú te tomaste todo lo que yo te dije. No, es que yo sentí que no necesité el ibuprofeno. Oye, pero tienes, sabes, prácticamente una invasión allí en cuero cabelludo te tiene que doler. Hay que tomar el analgésico, el antiinflamatorio y de ahora en adelante antibiótico. Es lo mejor, porque con estas cosas y con esos tapabocas no sabemos. Vamos a cuidarnos. Pásense el micrófono para las preguntas. Las fundas de la almohada, sí es verdad. Las fundas de la almohada, que le rocíes Herdex, todas esas cosas de ahora en adelante, porque mira, puede pasar. Pásense el micrófono para las preguntas. Doctora, una pregunta. Doctora, una pregunta. ¿Qué me habla, Marca? Mira, me llamó mucho la atención. Sabes que en la literatura siempre, y aquí está la doctora que es cirujano plástico, siempre dicen que más o menos el nervio facial está a 25 milímetros del grosor de la piel. La verdad es que quienes hemos estado bastante en quirófano, sobre todo con Maxi, lo que es mi caso, cuando levantamos nos damos cuenta que está mucho más cerca, ¿ok? Y nos lo podemos conseguir muy fácil. Noté que te fuiste justo, o sea, recuerda que hay 5 ramas extrapetrosas del facial, sobre todo la que va hacia la rama del temporal y la que va a la supraorbitaria, y fíjate que allí entiendo el hilo porque lo uso mucho, entiendo que la espatulita es como muy afilada, de hecho, y una recomendación en función del trazado que hiciste es que nos vayamos un poquito más adelante, por lo menos 1 centímetro completo del tragus. Si estaba 2 centímetros. ¿Se Bueno, ve más cerca? Sí, se ve más cerca, por eso te lo comento. Sí, Al acuérdate irnos que allá, acostado los planos se cambian un poco, pero Sí. sí estaba a 2 centímetros. Yo siempre, pero gracias. No, es que además y me seguimos encanta que lo teniendo- digas, me encanta que lo digas porque yo le decía a Gladys ayer, le comentaba, doctora, pero si entonces los ligamentos los tenemos aquí y yo voy a trabajar en mi zona 3, Gladys me decía, pero ¿en qué parte? Yo le decía, bueno, 2 centímetros delante del trago, aquí lo que me quedan son como 2 centímetros, tampoco es mucho el espacio, se nos puede perder. Claro. Exactamente. Entonces, ¿por qué es importante el marcaje? Y el marcaje sentado, el marcaje jamás es acostado, es sentado, porque yo sentado tengo la capacidad de medir, tengo la capacidad de marcar y puedo decidir dónde va el trayecto de mi hilo. Lo que dice Marco, sí, porque yo ahorita, por ejemplo, distingo entre una infección y un efecto neurológico, porque la paciente no me dice que tiene sensibilidad a la palpación, porque lo que estoy viendo es una inflamación, hay eritema, hay calor, adivinen, infección. Entonces, si fuese el otro tipo de dolor, es una hiperestesia, es cuando me toco, yo me muevo y me duele arriba, entonces ese es un dolor neurológico, ahí es donde yo tengo que tener entonces el criterio de cómo actúo. ¿Se pueden presentar los dos juntos? Claro. Sí, de hecho te iba a comentar que les recomendaba a la gente que pusiera de verdad un abón cuando va a hacer el ingreso, porque si no, por difusión, puede caer sobre esa rama del nervio y entonces el paciente no levanta la ceja y uno lo puede confundir con una apraxia o con una parálisis causada por la apraxia del nervio. Mire, y yo le hago mucho caso a los que hacen cirugías, porque yo soy médico estético y con mucho orgullo lo digo, realmente no me gusta quirófano, no me gusta el olor del electrobisturí, pues no me meto en los planos profundos de la piel. Me encantaría tener un ecógrafo que me guíe. Que le iba a preguntar, ¿dónde está mi amiga la doctora, la radióloga? ¿Dónde anda? Que ayer estaba hablando con Gladys, no sé si es que no vino hoy. Había una radióloga, pero yo le quería preguntar si por el eco logramos ver estructuras como ligamentos o cosas así, porque sería interesante. Bueno, porque si logramos ver eso, oye, qué excelente sería también comprarnos en algún momento un ecógrafo y trabajar guiados en nuestro trabajo. ¿Por qué no? Si nosotros necesitamos todas las herramientas posibles para el beneficio de nuestro paciente. ¿Quién más por allí? 2 sugerencias. Estuve en una capacitación recientemente y insistía mucho la persona que lo hizo de el cabello tienes que recogerlo porque el roce de eso le hacía un edema de 3 semanas al paciente.
¿ok? Era con hilos líquidos. Sí. Y lo otro es jamás uso, por ejemplo, yo Herdez uso clorexidina para Ok. todos los tratamientos. Me parece que es fantástica para láser, que es lo que yo más uso, y es impecable. Entonces, Buenísimo. sugiero de verdad La clorexidina. Sí, para- nosotros tenemos aquí en Venezuela mucho la cultura del Herdex. Y yo también dije, voy a empezar a utilizar clorexidina, ya me lo habían dicho, porque realmente lo que queremos es que el paciente esté lo más estéril posible. De hecho, no importa, dañenle el secado, échenle clorexidina en todo ese cabello. Yo me voy a comprar ahora, ¿saben? Difusores, dispersores, colocarle su banda, su adhesivo, porque muchas veces el cabello también estorba en la reinserción del hilo. Es más, cuando empiece a trabajar en cejas, mi negocio con la paciente va a ser, tú quieres que el hilo llegue aquí, que lo llevemos más arriba, bueno, permíteme quitarte un poquito de cabello y trabajo yo más tranquila porque realmente el cabello estorba mucho cuando tenemos que volver a hacer reinserciones o cuando tenemos que salir por algún punto específico. Y pues si no hay ningún problema, entonces un pedacito de cabello se tapa con un peinado sencillo. Y si leen lo del Herdex, está contraindicado, por ejemplo, para el ácido hialurónico. O sea, que lean y no te estás haciendo como contraposición, pues. Entonces, Ah, léanlo. imagínate. Entonces, busquen ¿Por qué otros no productos. uso alcohol? Porque también veo que muchos colegas usan alcohol y yo respeto la metodología de cada quien. Oye, porque si yo estoy abriendo incisiones, eso arde en el momento de desinfectar con alcohol. Entonces, bueno, yo siempre aprendo de todos. Como le digo, esto es un ganar-ganar. No me las sé todas. Mis amigos cirujanos, oye, tienen más experiencia con evitar patógenos, son más cuidadosos en la cirugía. Mira, yo les voy a decir, la mejor cirugía que me hicieron en mi vida fue cuando yo me operé después de haber tenido a mi hija, me hicieron lipo y me hicieron mamas también. Es la única vez porque me han operado de muchas otras cosas, pero a mí me dijeron, párese, doctora Jenny, allí, me perdona y me bañaron. Yo me había bañado en la mañana y me dijeron, se echa povidina y todo eso. Y me bañaron con una manguera, con agua, no sé si era estéril o si tendría clorexidina. Me dijo, hay que desinfectarla. Y yo, así mismo, con unas gasas estériles me secaron y inmediatamente la anestesia. ¿Pero qué pasó? Bueno, realmente no tuve ningún problema. Entonces, mientras más cuidadosos seamos, va a ser mucho mejor. No esperar a que se presente la complicación. ¿Qué daño le va a hacer un antibiótico a un paciente temprano si realmente estamos siendo invasivos en el tejido? No es cualquier procedimiento. Entonces, vamos a educarnos y eso. Yo les agradezco. Miren, yo no me molesto porque alguien me sugiera, me diga, más bien aprendo de todos. ¿Algún otro comentario o pregunta? Es más, voy a mandar a comprar clorexidina para la práctica. Espero que, no sé si lo venden en la farmacia normal, pero voy a, si hay, para ponerle clorexidina. Ya, desde ya lo voy a empezar a hacer. Doctor, ¿Quién está hablando Por que no aquí. tiene el micrófono? Ajá. doctor, una consulta. Habló con respecto a los hilos que se anclan a nivel de capilar, o sea, a Sí. nivel de cuero cabelludo. ¿Qué posibilidad hay de una alopecia ahí en el sitio? Pues, o sea, si estamos hablando de productos que son hilos y bien estaban hablando de que pudiese haber una alopecia en el sitio. Hasta ahora no te puedo hablar mucho de esa experiencia porque yo los que más he colocado en inserciones hacia cuero cabelludo son los hilos doble aguja. Y realmente los llevo es un poco hacia zona temporal. Hay gente que se va mucho más arriba, pero yo respeto también eso, porque digo, bueno, ¿hasta dónde voy a querer yo alar? Si para eso lo mando a operar. Yo estoy haciendo un procedimiento, está bien llamado, mínimamente invasivo. Yo no soy cirujano plástico, ni me gusta, para que lo sepan. O sea, no me atrevo. No quiero aprender a hacer blefaroplastias, no me gusta nada con un chorrero de sangre ni nada de eso. No me gusta el electrobisturí. Eso se lo dejo a mis amigos que lo hacen muy bien. Si mi procedimiento es mínimamente invasivo, yo me limito a eso. ¿Por qué me voy a meter con una cánula 18? Miren, lo he visto, muchachos. De aquí hasta aquí pasan esa canulota y dejan ese hilo aquí. ¿Qué no te puedes llevar tú en ese cuero cabelludo? De verdad, no es necesario. Pasan esos hilos espiculados 18 en esas técnicas coreanas para acá hacia arriba y ese pobre paciente con el edema le inyectan Klein. Pero ¿por qué eso es necesario? Manden a ese paciente a operarse. De verdad no es necesario. O háganle muchas adipoestructuraciones, otros procedimientos. A ver, ¿quién más? Es más, una vez escuché, ya les comento, y si alguno consigue el estudio, me lo manda.
yo no sé si por ahí anda mi alumnita querida Mariela, que vimos un doctor en España que estaba utilizando, no sé si Marco también, mis doctores aquí que son súper estudiosas, que estaban utilizando hilos PDO para la caída del cabello. Mara, que está en dermatología. Ahora, ¿qué función puede tener el PDO en ese folículo? Yo dije, a mí no me parece, pero bueno, si funciona a lo mejor para algún tipo de estimulación vascular, no lo sé, pero si hay algún estudio o lo logran ver, pues sería interesante con PDO, no estoy hablando de otro tipo de materiales. Doctora, buenos días. Hola, Felicitaciones Ildemaro. por su Gracias. excelente conferencia. Mira, yo soy anestesiólogo, tengo más de 30 años trabajando con agujas todos los días, que invadimos sistema nervioso central, vascular, etcétera, etcétera, y trabajamos con asexia. Son procedimientos ya invasivos. Y nosotros, en este caso que tú nos estás presentando, vemos que trabajas con doble aguja. Es una aguja que entra, sale, se vuelve a manipular y vuelve a entrar. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con guantes estériles en esos procedimientos que son ya un poquito más invasivos que la simple inyección o inclusive los hilos simples, ¿no? De una sola aguja, donde uno no manipula la aguja. Sin embargo, en estos casos se manipula la aguja y se vuelve a introducir. Es importante, sí, el uso de guantes estériles. agregándole a mi colega también cirujano plástico, el estricto uso de guantes estériles en estos hay que casos, hacerlo. porque Nos gustan los negros por el video, porque saben que se ve sí, todo, de verdad me disculpan. porque Yo me uno eché Herdex, generalmente, me eché Herdex muchas veces, ¿ves? No utilicé clorexidina, pero bueno, por temas también de que la visualización, saben que el guante, bueno, me van a perdonar, a mí no me gustan esos videos con ese sangrero que presentan. Es lo real, pero también uno tiene que tener cuidado si un video tuyo va a estar rodando, porque como les digo, se los queremos dar, ese fue el motivo por el que utilicé el guante. Y casi siempre, ojo, en las prácticas eso es lo que tenemos, pero sí, debe ser con guantes estériles, esa es la idea. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿No? Chévere. No, ya va, me faltan los de cono, pero no he terminado. Faltan los hilos de cono, los híbridos. Y ya, ese es rapidito. Velancia, Molding Co. ¿Qué diferencia tiene Velancia? A ver, estos PLACL son un híbrido de ácido poliláctico con policaprolactona. Y estos hilos tienen en la teoría mayor duración y también la sutura es más gruesa y es más fuerte. De hecho, yo hoy traje un hilo para que todos lo pasen, lo puedan tocar, lo puedan palpar y lo puedan ver. Es un hilo de muestra y puedan ver incluso el cono. Beneficio, mayor duración en contraste con hilos PDO, PCL y PLLA, 100% biocompatibilidad del tejido, cánulas delgadas y flexibles, no está montado en cánula 18, está montado en una cánula 19, resultados alrededor de 24 a 36 meses, puede ser repetido según sea necesario. Como ven, estas son las presentaciones que tiene. Viene una cánula W, calibre 18 o 19, la que tenemos aquí es calibre 19 y el largo del hilo es de 150 milímetros. Ahora, viene la diferencia. ¿Por qué cono? Porque espícula. ¿Qué hago yo? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito con ese paciente? Yo necesito mayor anclaje, yo utilizo entonces un hilo de cono. Cuando yo veo un hilo de espícula, es un filamento simple con espículas que salen que son muy finitas. ¿Cuál es la diferencia de este cono? Porque hay otro tipo de cono, pero este es distinto. Este cono es compacto, en el mismo filamento del hilo tiene un corte y el cono es compacto. Motivo por el cual cuando yo vaya a anclar, el tejido se engancha en ese cono y va a ser más difícil perder el anclaje. Punto número 1 de ventaja. Punto número 2, el material con el que están utilizados. Y punto número 3, el grosor del hilo, que realmente es bastante amigable. Este es un PDO, no es este diseño, pero no logré conseguir una foto donde tuviera los conos bidireccionales, pero el cono de Velancia es bidireccional y en el centro del hilo tiene una muesquita. De hecho, lo vamos a sacar para que lo vean. Marcos me hablaba, ¿y dónde está el punto cero? ¿Y dónde está el punto cero de los hilos? En los doble agujas tenemos punto cero, aquí no. Sí es verdad, el punto cero tiene una importancia
importancia que es saber dónde yo me ubico para la tracción en el hilo. Y hasta me dijeron, vamos a hacerle una sugerencia a Ronald, a ver si el laboratorio nos hace eso y nosotros podemos trabajar mejor. Cuando el hilo viene montado en la cánula está completamente recubierta y es lisa. Pero Marcos me decía, Jenny, pero si la cánula tuviera una pequeña muesca donde yo en la palpación pudiera saber que estoy en la mitad de la cánula, sería interesante porque allí yo puedo determinar mi punto real de tracción. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Yo creo que conversándolo con Ronald y haciendo una sugerencia, si las personas diseñan esa cánula donde uno pueda palpar, donde está ese punto cero, sería interesante para guiarnos mejor en nuestro punto de tracción. Así son los hilos de cono Velancia. Fíjense que es un filamento grueso con los conos en forma de pescadito, generalmente se llaman fishbone. Tiene el pedacito de hilo que sale de la cánula y su dispositivo de seguridad aquí, pero esta porción del hilo no es espiculado. Sin embargo, no puedo con él retroceder cuantas veces quiera, como lo puedo hacer con el hilo doble hilo, con el Velancia doble hilo, porque el hilo está por fuera. Cuando ya yo tengo el hilo por fuera, yo no puedo estar retrocediendo en la aplicación porque tengo el peligro de que el hilo quede enganchado y entonces lo que estoy haciendo es varias veces dejar el hilo allí y puedo causar un granuloma. ¿Es un hilo que se anuda? No. Estos hilos no están diseñados para anudar. Yo sé que aquí hay amigos, colegas que les gusta mucho hacer nudos y los nudos los comenzamos a hacer ¿por qué? Porque el hilo no me duraba el anclaje. Entonces yo decía, bueno, si el hilo queda recto, pero yo lo anudo, entonces yo voy a hacer que el hilo no se desplace. Pero realmente el nudo en un hilo espiculado queda grueso y causa granuloma. Nadie me asegura que yo estoy internamente en el tejido a una profundidad muy importante como para no tener un granuloma. Estos son diferentes trayectos de aplicación de hilos espiculados, existen muchísimos. La idea es hacer muchas veces estos trazados o sostenerlos con otros hilos de soporte. Cada quien en su práctica pues decidirá cómo hacerlo, siempre y cuando tengamos en cuenta que mi zona fija está aquí y mi zona fija está aquí. Todo lo demás en el rostro son zonas móviles. Entonces, ¿hacia dónde tengo yo que pensar siempre? Que va mi vector de soporte hacia mi punto fijo. Y la zona móvil, entonces es lo que me va a ayudar a permitir que se vea más recogido el tejido. Pero mis zonas de tracción mayor están aquí. Bueno, la clave es ser jóvenes hasta morir de viejos. Yo les voy a dejar 2 videos corticos. Uno es de cejas porque siempre he quedado frustrada con todos los cursos que nadie me enseñaba cejas. Bueno, esa es una queja que tengo de todos los cursos de hilo. Yo no sé si porque la broma es difícil o porque no les gusta enseñar el secreto, pero como ya no tengo ningún secreto y yo quiero que todos seamos exitosos, yo dije, bueno, pero si yo hago la U aquí, ¿por qué no hacer una pequeña U en ceja donde yo no voy a dejar mi hilo suelto? Entonces ya no tengo el tema del fox y que el hilo me queda bailando en el músculo frontal, sino que inserto el hilo, lo llevo a la basecita de la ceja, no está por debajo, está justo en la ceja, ya lo van a ver, y luego vuelvo a reinsertar mi hilo hacia arriba. Ya van a ver el resultado de la paciente, está muy bonito, de verdad que quedó bien bonita, está muy contenta. Lo hice con el hilo de conos. Y bueno, les iré contando el resultado. Hay trayectos en L también que quedan muy lindos. Creo que no vamos a hacer demostración en vivo de cejas porque saben que es más tedioso, pero por lo menos se los traje en video. Vamos a pasar producción, tiene allí el segundo video y los otros 2 para que vean también un trayecto en cuello que me gusta mucho con los hilos de doble aguja, donde uno ingresa desde el centro. Los que han estado conmigo en otras capacitaciones de hilos de doble aguja saben. Ingresamos desde aquí y llevamos nuestro hilo hacia acá y hacia acá, y cuando hacemos esta tensión, inmediatamente el piso de la boca tiene otro efecto y suele pegarse. Hay una muesca que queda, porque queda el huequito, se lo tienen que decir al paciente, pero pasa en unas 2 semanas. Entonces logramos